Hablemos de discriminación y disidencia. Aboru, aboye, abocice. Muchas gracias, estimada Guadalupe, por estar aquí con nosotras y nosotros. Tu trabajo nos impulsa a resistir contra la discriminación y la intolerancia y nos inspira a crear redes de apoyo para construir un mundo más amable, justo y sobre todo equitativo para todas las personas. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro moderador, el profesor de tiempo completo, Sasha, que también es un mentor. Sasha es un valiosísimo miembro de nuestra comunidad y nos va a compartir la semblanza de Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe, por estar aquí. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo quiero compartirles un poco de quién es nuestra ponente el día de hoy. Su nombre es Erlinda Guadalupe Quetzul. Ella es una destacada promotora cultural, comunicadora indígena de origen maya y defensora de los derechos de los pueblos originarios en México. Ella es licenciada por la UNAM, se enfoca en proyectos comunitarios como economía social, propiedad intelectual indígena y el impulso de mujeres indígenas, siendo cofundadora de la red de cooperativas Mujeres que Somos Semilla. Algunos aspectos clave de su trayectoria son que ella se define como maya por convicción, mixteca por adopción y chilanga por condición. Promueve proyectos comunitarios, economías sociales, solidarias y la defensa de los derechos de pueblos originarios. Como les decía anteriormente, ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM, con diplomados en Derechos Indígenas y Políticas Públicas. Fue copresidenta del Caucus Indígena de Propiedad Intelectual entre 2022 y 2024, participando en foros internacionales sobre inclusión. Muchas gracias, Guadalupe, por acompañarnos. Te escuchamos. Buen sol nos cobije a todos, buen sol nos cobije a todas. Reciban este saludo en el idioma de mi pueblo, que es el pueblo maya. Y un agradecimiento por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que somos las comunidades indígenas. Iniciamos la presentación y miren, a mí me gustaría preguntarles si tenemos identificados cuántos pueblos indígenas hay en nuestro país. ¿Conocemos ese dato? Más o menos, a ojo de buen cubero. ¿Cuántos pueblos indígenas habrá en nuestro país? ¿300? ¿Miles? ¿200? 52, más cerca. Siguiente página. ¿Cuántos? Mira, ¿cuántos? 67, no. Muy cerquita. Vamos a ver. En México existimos 68 pueblos indígenas. 68 pueblos. Pero, por ejemplo, los pueblos nahuas vivimos en Hidalgo, en Veracruz, en Ciudad de México, en Michoacán, en Morelos, en San Luis Potosí, en Colima, en Guadalajara. Y cada localidad es una variante dialectal, ¿no? O sea, aunque hablan náhuatl, no todos hablan el mismo tipo de náhuatl, así como no todos los regios hablan el mismo español que hablan los yucatecos o que hablan los chilangos. Eso se llama variante dialectal. En México, estos 68 pueblos indígenas se derivan en 364 variantes dialectales. Si le sumas el idioma español, ya tienes una variante para cada día del año. De ese tamaño es la importancia de los pueblos indígenas en nuestro país. En el mundo somos el 8º lugar por nuestra diversidad cultural y lingüística. Y en América ocupamos la 3ª posición con el país más diverso. Entonces, además del idioma, ¿qué nos hace indígenas? ¿Por qué yo puedo decir que soy una persona maya, aunque no traiga trenzas, aunque no me escuchen hablar? ¿Qué me hace indígena a mí? ¿O qué hace indígena a mis hermanas y hermanos? Además del idioma. El origen, ¿cómo identificamos a la gente indígena? La vestimenta, el idioma. Las tradiciones. Fíjense que hubo una consulta pública donde le preguntaron no a los antropólogos, no a los sociólogos, no a los investigadores, le preguntaron a las personas indígenas qué es lo que nos da la identidad. Y el resumen es lo siguiente:
Primero, que yo me autoadscriba indígena. Porque fíjense que hay personas que hablando un idioma y teniendo una vestimenta como la mía, niegan ser indígenas. Y niegan eso por un tema de discriminación. Cuando tú te presentas en algunos lugares y dices que eres indígena o demuestras que eres indígena, no te permiten el acceso, te tratan menos que a los demás, piensan que tienes que llegar a barrer, a trapear, a lavar los trastes. Y eso es discriminación. Y sí lo hay hoy en ciudades como la Ciudad de México. La lengua, la tradición, la indumentaria, la organización comunitaria. Las personas indígenas hacemos todo de manera colectiva. ¿Han escuchado hablar de los tequios o los trueques? ¿Qué son los trueques? Cuando compro algo sin dinero, yo te cambio mi huipil por carne, por 5 kilos de carne o por un costal de frijol. Eso es un trueque. Y un tequio es cuando trabajo gratis para ti y tú después trabajas gratis para mí. Por ejemplo, hay comunidades, ¿han escuchado hablar de los caminos artesanales en las comunidades de Oaxaca y de Guerrero? El año pasado salieron mucho en las noticias. Esos caminos se hicieron con tequio, es decir, el gobierno puso los materiales y la gente de la comunidad puso su mano de obra. Fue a construir los caminos. Eso es el tequio, el trabajo colaborativo. Las formas de gobierno, las comunidades de origen, pertenecer a una familia indígena, conocer y practicar las tradiciones, el territorio, la cosmovisión, la gastronomía y la historia. Yo que soy de una comunidad maya, sigo practicando muchas tradiciones de mi comunidad aún en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el Día de Muertos, yo no monto un altar tradicional con catrinas y papel picado. Lo que yo pongo en mi mesa de muertos es un tamal que se llama mucbipollo, que es un tamal redondo, como un pastel, que se parte para poder comer y pues pongo semillas, pongo maíces, pongo frijol, pongo limas, pongo naranjas, lo que es propio de la tierra de donde yo vengo. Eso es una tradición. En mi comunidad maya, por ejemplo, en lugar de bautizar a los niños en la religión católica, se hace algo que se llama hechmec. El hechmec es cuando te pones al niño en la cadera y dependiendo si es niño o niña, hay una temporalidad para realizarlo. Si es niño, el hechmec se hace a los 4 meses. Si es niña, se hace a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la milpa tiene 4 esquinas. La milpa corresponde al ámbito de lo masculino, el trabajo en el campo. Por eso se hace a los 4 meses. El fogón, que es el comal que va rodeado de piedras, tiene 3 piedras para sostenerlo. El fogón es el centro de la familia y la familia es el ámbito de lo femenino. Las mujeres en el ámbito del hogar y lo femenino. Por eso las niñas reciben ese ritual a los 3 meses. Entonces, para mí ser maya implica mucho más que hablar la lengua o que ponerme un huipil. Implica conocer mi cultura, entenderla y vivirla todos los días, con la gastronomía, con mis prácticas comunitarias. El bastón de mando es una forma de gobierno. No cualquier persona puede tener un bastón de mando. Tienes que ser una autoridad. Y para ser una autoridad, primero tuviste que haber realizado mucho trabajo comunitario. El portador del bastón de mando no es el jefe, es el gran servidor del pueblo y del territorio. Es una forma diferente de entender el gobierno y el poder. ¿Va? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se ve la comunidad indígena? ¿Cómo nos vemos las comunidades indígenas en México? Así.
Estos puntitos señalan comunidades vivas. Y ojo, los mayas no nos extinguimos cuando llegaron los españoles, no nos inventaron los extraterrestres, no estamos viviendo ahí abajo de las pirámides, no. Somos comunidades vivas, tangibles y presentes. Y hoy en México habemos comunidades indígenas. Entonces, si ustedes conocen a alguien de Chihuahua, de Sonora, de San Luis, de Oaxaca, de Colima, de Chiapas, ahí hay comunidades vivas, ahí hay lenguas, ahí hay identidad. Siguiente. ¿Por qué para nosotros los indígenas es importante hablar de la cultura? Fíjense, hay un filósofo mije, ya falleció, que se llama Floriberto Díaz. Floriberto Díaz dice, todo pueblo que ha vivido durante varios siglos desarrolla una filosofía en torno a la vida y a la muerte, respecto a lo conocido y a lo desconocido, frente a sí mismo como un conjunto de seres humanos y frente a los demás seres que pueblan y habitan la tierra como la madre común. Ser indígena significa desarrollar una filosofía en torno a la vida y a la muerte, en torno al inicio y al final. La dualidad es fundamental en la cosmovisión indígena. La muerte y la vida son uno mismo, son dos extremos de una misma identidad. El hombre y la mujer es uno mismo. Somos dos unidades que habitan el ser humano, que habitan la identidad humana. El día, la noche, la enfermedad y la salud son dos elementos de la misma unidad. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto, la vida, la muerte y lo que ocurre en medio, sucede en un espacio que tenemos definido y se llama territorio. Para las poblaciones indígenas, nuestra identidad, nuestra historia, nuestras tradiciones no se pueden entender si no entendemos el territorio. Y nuestro territorio no son los 10 metros cuadrados que miden nuestras casitas, no son las 2 hectáreas donde sembramos nuestras parcelas, no es la delimitación de la colonia o la comunidad o la localidad donde vivimos. Nuestro territorio es mucho más que eso. Nuestro territorio es todo lo que hay arriba y todo lo que hay abajo. Fíjense, en 2023 y 2024 tuve el privilegio de participar en un foro en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se desarrolló en Suiza. Y el tema del foro era los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Cuando en nuestras comunidades, como en Milpa Alta y en Tláhuac, nosotros sembramos amaranto, estamos hablando de un recurso genético, de una semilla, de una planta que solamente se da en la colindancia de Milpa Alta con Xochimilco y con Tláhuac, en la Ciudad de México, a los pies del volcán Teutli, que es un sitio sagrado. Y que por estar en una zona de volcán y por estar en los humedales, que son unos ríos como de lodo, ese amaranto va a tener propiedades químicas y físicas particulares. Por eso el amaranto fue llevado a la luna, porque tiene muchos minerales. Cuando se empezaron a reorganizar los viajes a la luna, hicieron una prueba para llevar plantas de amaranto y fue seleccionado como el alimento de los astronautas, justo porque no solamente tiene proteína, sino que tiene muchos minerales que el cuerpo humano necesita. Y esas características no las tiene ninguna otra planta. Ese es el valor del amaranto.
y solamente se puede dar por esa combinación del volcán Teutli, que tiene muchos minerales, y de la zona lodosa, que son los humedales de Tláhuac y de Xochimilco. Eso es un recurso genético. Imagínense ustedes que de repente China patentara las características del amaranto. ¿Qué va a ocurrir con las comunidades nahuas que lo siembran? ¿Qué se imaginan que pueda pasar? Como la producción de amaranto en esa zona pues, ya no es como necesaria por la producción de pasto de China, empiezan a dejar de llegar recursos a las comunidades. Uno, dejan de llegar recursos porque China empieza a producirlo. Pero si no solo lo produce, sino que lo patenta, ¿qué puede ocurrir? Ya no lo puede sembrar. Y se pierde un recurso alimenticio para la comunidad de Milpa y Xochimilco, pero también para el país. Y junto con el amaranto se pueden perder muchas tradiciones culturales, porque dejó de sembrarse. Y se pierde un recurso económico para toda la región. Esa es la importancia del territorio y lo que hay arriba y lo que hay abajo. Entonces, nosotros podemos pensar en el territorio como el pluriverso cultural, es decir, un espacio donde ocurren muchos eventos culturales. Podemos pensarlo como en el contenedor del patrimonio biocultural. No solamente los animales como el ajolote, que también es parte de ese territorio, sino los componentes culturales que giran alrededor del ajolote o del amaranto, que además será una semilla sagrada, reservada únicamente para los guerreros. O podemos pensar en el territorio como un espacio ético, epistemológico y comunicacional. ¿Alguno de ustedes sabe lo que son los remedios herbolarios? ¿Los han usado? Por ejemplo, El té de bugambilia. el té de bugambilia, el té de manzanilla, las pomadas, los chochitos de árnica para las raspaduras o las pomadas de árnica. La friega de ruda. La friega de ruda. Todos esos son elementos que hay en el territorio. Miren, el territorio es donde ocurre el conocimiento. Cómo la gente aprendió que la manzanilla sirve para desinflamar o sirve para el dolor de estómago. Cómo la gente aprendió que el árnica sirve para restaurar la piel. Todos esos son conocimientos que se dan en el territorio a partir de los procesos históricos y sociales. La gente lo vive, lo observa, lo platica de generación en generación y hereda el conocimiento a través de las historias orales. Entonces tenemos un componente epistemológico. En el territorio también ocurren relaciones sociales. En el territorio se establece qué valor van a tener los ancianos, cómo tienen que actuar los infantes, a qué edad se pueden casar los jóvenes, quiénes pueden ser autoridades tradicionales. Todo eso son relaciones sociales. Eso se determina en el territorio y va a depender también mucho del clima, del lugar, de si es montaña, de si es selva. Por ejemplo, ustedes han identificado que en las zonas costeras las jóvenes se casan antes que en la montaña. ¿Lo han observado? ¿No? En las zonas costeras las niñas suelen casarse antes, porque biológicamente se desarrollan antes. Y entonces, a menor edad, pues ya tienen todas las condiciones para ser reproductivas. Y entonces se casan antes que en las zonas donde hace más frío, donde biológicamente tardas más tiempo en desarrollarte. Entonces, el territorio y todo lo que hay en el territorio sí va a influir en esas relaciones de adultos, de niños, de jóvenes y de autoridades. Y el territorio como una dimensión de comunicación. Y aquí vamos entrando al tema del arte. Fíjense bien, en una comunidad indígena, tú te vas a poner tu huipil y la persona que va a estar frente a ti puede identificar, sin que tú digas nada,
si tú eres casada, si tú eres soltera, si tú eres viuda o si eres de una comunidad o de otra comunidad. Y esto lo van a hacer a través de los diseños y de los colores. ¿Conocen ustedes el lago de Pátzcuaro en Michoacán? ¿Han escuchado hablar de Pátzcuaro? ¿Sí? Bueno, en Pátzcuaro vive la comunidad purépecha o tarascos. Ajá. Las mujeres, el atuendo de la comunidad purépecha es una blusa de mangas aglobaditas que se llama huanengo, una falda tableada larga hasta los tobillos y un mandil. Las mujeres del lago, de la zona lacustre, van a llevar ese mandil bordado en punta de cruz, bordado con peces y con flores. Si ustedes ven una mujer purépecha con un mandil de peces y flores en punto de cruz, esa mujer es de la zona lacustre. Es de Janitzio o de Yunuen, ¿no? Es del lago. Si ese mismo atuendo, huanengo, falda de tablas hasta los tobillos y mandil adornado con encajes, la ven ustedes, esa mujer va a ser de la sierra, va a ser de la montaña. Entonces, a partir de los textiles, de los bordados y de los colores, tú puedes identificar qué características sociales tiene esa persona. Por eso, el territorio también es comunicacional. Descendientes de los habitantes originarios de estas tierras antes de la llegada de los españoles. Y van a estar asentados generalmente rodeando los grandes templos de la Ciudad de México. Por ejemplo, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Iztacalco, encontramos pueblos y barrios originarios. Ya no hablan las lenguas, pero conservan las mayordomías, que son una forma de organización comunitaria. Xochimilco. Hay una historia en torno a Xochimilco, hay una leyenda sobre el santo principal de Xochimilco. ¿Saben cuál es ese santo? ¿No? El santo principal de Xochimilco es el Niñopa, así lo conoce la gente, Niñopa, que es el niño padre. Se dice, cuenta la leyenda, que este niño, esta figura de yeso, en su interior tiene una figura de Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era la deidad de esa zona de Xochimilco. Ustedes saben que cuando llegan los españoles, construyen los templos católicos sobre las ruinas de lo que habrían sido templos prehispánicos, ¿no? Entonces, donde ustedes vean un templo católico con una jerarquía importante en la Ciudad de México, eso es un pueblo y barrio originario. Y va a conservar mayordomías, que son personas que se organizan para celebrar la fiesta, va a conservar carnavales, van a cerrar las avenidas para hacer carnavales, y va a conservar portadas, que son adornos de semillas alrededor de las puertas de las iglesias. Esas son las portadas. Además de los pueblos y barrios originarios, que digamos que son los pueblos indígenas chilangos, los de la Ciudad de México, habemos comunidades indígenas y afrodescendientes residentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son comunidades o que son personas como yo, que venimos desde la península de Yucatán y nos quedamos aquí en la Ciudad de México porque venimos aquí a trabajar o a estudiar y ya no pudimos regresar y aquí hicimos nuestras vidas. Esas somos las comunidades residentes. En la Ciudad de México, de esos 68 pueblos indígenas de los que hablamos al principio, en la Ciudad de México hay al menos 58 pueblos indígenas. Y también tenemos la migración de tránsito, la migración golondrina. ¿Quiénes son ellos? Los que llegan a la Ciudad de México como de manera temporal y se regresan a sus comunidades o llegan a la Ciudad de México unos días y van a trabajar a otros lugares. Esas son las migraciones golondrinas y hay migraciones por diferentes motivos. Pueden ser desplazados por guerra
o por violencia en las comunidades. Pueden ser jóvenes que están buscando estudiar, pueden ser personas que están buscando trabajo, pueden ser personas que vienen a la Ciudad de México por circunstancias médicas, pueden ser personas que están pensando quedarse en la Ciudad de México. Y desde hace algunos años también tenemos una población indígena muy importante que difícilmente vamos a poder atender por cuestiones jurídicas y legales, que son los indígenas migrantes que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Belice y de Haití. A diferencia de nosotros, los indígenas nacionales, ellos difícilmente van a encontrar trabajo, porque no tienen papeles para encontrar trabajo. Y los vas a encontrar empleados en los Ubers o en los motos con prestanombres, los vas a encontrar en el comercio ambulante, los vas a encontrar en el trabajo de la construcción como albañiles, o los vas a encontrar empleándose como amas de casa. Y es una población que es muy importante que volteemos a ver, no solamente en la previsión económica, también desde la conciencia de que son entidades humanas, son identidades con derechos y que en este momento histórico del país, pues estamos compartiendo también algo que para nosotros es muy valioso, nuestro propio territorio. Siguiente, y creo que sería ciudades interculturales. Esto hace que la Ciudad de México sea una ciudad plenamente intercultural. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la condición de estudiante, desde el ser profesionista, desde ser habitante de esta ciudad y cómo relacionarnos con estos procesos de migración? Primero, el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Créanme, no hay nada más doloroso para una persona que saberte ignorada en tu identidad. Más allá de la discriminación por usar un huipil o por usar una lengua, ser ignorada, ser invalidada en tu identidad. La promoción del diálogo intercultural. Acerquémonos a la gente, conozcámosla de viva voz, identifiquemos sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones. Participación ciudadana inclusiva. Tomémoslos en cuenta, también en nuestros procesos democráticos, también en nuestros procesos y toma de decisiones a nivel colonias, a nivel alcaldías. Educación intercultural y servicios públicos culturalmente sensibles. Y aquí yo preguntaría al Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, si tenemos identificado si en la población estudiantil de preparatoria, universidad o posgrados encuentran población indígena, identificada, censada, porque yo sí sé de egresados indígenas que han estudiado en algún campus del TEC de Monterrey. Pues miren, muchachos, a grosso modo, esta es la composición cultural de la Ciudad de México y así se mueven y así viven nuestras identidades indígenas en espacios como este. Siguiente, por favor. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Quetzul y me encuentran como Mujeres que Somos Semilla y en mis redes sociales como Guadalupe Quetzul. Dios botique. Gracias a Patrimonio Tech por la invitación a esta plática.